Pues saludos y bienvenidos. Mi nombre es Ferran Prat, me conoceréis por el mundo de la radio y hoy tengo que, pues bueno, hacer un poco de presentador de una excepcional webinar con una persona que rápidamente os voy a presentar, pero antes deciros que estamos desde la plataforma internacional Vivo Voy y concretamente Vivo Voy España. Y quizás os preguntéis, ¿y qué quiere decir Vivo Voy? Pues viene de este lenguaje universal, el Esperanto. El Esperanto que estas palabras, Vivo Voy, significa camino de la vida. Y hoy cogemos el hilo y nos vamos camino a saludar al doctor Javier García Campayo. Lo saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por estar con nosotros en esta maravillosa plataforma, como decía, Vivo Voy Yo. Si me permite, doctor, doctor Javier García Campayo es médico psiquiatra en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza y perteneciente al Servicio Aragonés de Salud y también profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. Y con el doctor y psiquiatra vamos a hablar de algo tan interesante que creo yo que es muy necesario para estos tiempos, como es el mindfulness. Aprovecho, si me permite un momentito, doctor, decir que tenemos el chat. Si tenéis preguntas, las podéis ir escribiendo y al final de esta charla, gustosamente, el doctor Javier García Campayo os va a responder dentro de las medidas del tiempo. Siempre lo digo yo en la radio, podemos curvar muchas cosas, pero el tiempo no lo curvamos. Doctor, vamos a hablar del mindfulness. ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Qué es? Mindfulness sería, por un lado, un estado de la mente que consiste en poder estar atento al momento presente y con aceptación, un estado que se asocia a un gran bienestar físico y psicológico. Y por otro lado, por mindfulness también entendemos las técnicas que permiten alcanzar este estado, es decir, la práctica de un tipo de meditación que se llama atencional, que desarrolla la atención. Y todo tiene un origen en la vida. ¿En qué momento, cuándo y cómo surge el mindfulness? Bueno, las técnicas de meditación siempre habían existido, ¿no?, en Oriente, pero en Occidente no estaban dentro de la tradición psicológica occidental. Incluso padres de la psicología, como William James, a finales del siglo XIX, comentaba que cuando el ser humano pudiese desarrollar la atención, eso produciría un cambio increíble, pero reconocía, a finales del siglo XIX, no sabemos cómo hacerlo. La psicología, la medicina, la ciencia introduce el desarrollo de la atención, el entrenamiento de la atención, hacia los años 60-70 del siglo pasado, con la introducción de estas técnicas orientales a la psicología occidental, ¿no? Entonces surge ahí, concretamente, mindfulness, que sería pues, la aplicación de algunas técnicas de atención, sobre todo a la mejora del bienestar físico y psicológico. Pues John Kabat-Zinn, un médico norteamericano, lo introduce en Massachusetts, en la universidad, en un hospital donde se trataban enfermos graves, enfermos que estaban prácticamente desahuciados, y a finales de los años 70. En el 79-80, inicialmente no tuvo un éxito relativo, local, ¿no?, allí en el estado de Massachusetts, pero en 10 años o 15 empezó a extenderse por todo Estados Unidos y a partir del año 2000 aproximadamente empezó a extenderse por el resto del mundo, por Europa, y en este momento está en prácticamente todo el mundo muy extendido. A nivel de bienestar, ¿qué beneficios produce el mindfulness? Algunos de los beneficios que produce son, al aumentar la atención, en general, lo que va a producir es una mayor eficacia en cualquier actividad que uno realice. Si es estudiante, por ejemplo, aumenta los rendimientos, por eso se está utilizando mucho a nivel de colegios, universidades, etcétera. A nivel de trabajo, aumenta el rendimiento, la producción, por eso también se está utilizando, luego hablaremos si eso, en todo el mundo de la empresa, también para los ejecutivos que tienen que tomar decisiones complejas, les permite concentrarse mejor y ser más eficaces, pero junto al aumento de la eficacia, en cualquier ámbito de la vida, estaría el aumento del bienestar psicológico, de la felicidad. Una mente estable es una mente mucho más feliz. Haremos también cómo mindfulness es una de las áreas donde más se está investigando en neurociencias. Pues bien, se demuestra eso, ¿no?, que las personas que tienen un desarrollo de la atención, una mente estable, son mucho más capaces de no quedarse atrapado por los pensamientos, preocupaciones
rumiaciones, ¿no? Le llamamos en psicología estos pensamientos que uno no se puede quitar de la cabeza, que producen mucho malestar. De hecho, ya lo anticipo, mindfulness es la psicoterapia de elección para la depresión recurrente, precisamente por esto, porque nos enseña a manejar pensamientos y emociones. Luego profundizamos un poco más si queremos. Y una cuestión, usted, doctor, como psiquiatra además, y bueno, impulsor del mindfulness prácticamente en todo Occidente y concretamente en Europa. En estos tiempos que hemos vivido 2 años terribles, aislamiento, hemos vivido como conocidos o familiares han fallecido debido a la situación sanitaria, ¿puede ayudar a las personas para pues, regenerarse a nivel de salud mental sobre este estrés que no venía de ningún otro sitio, sino que venía de un innombrable virus? Por supuesto, el aislamiento y la pandemia en general se calcula que han incrementado todo tipo de enfermedades psicológicas, sobre todo ansiedad, depresión, etcétera, entre un 15 y un 20% sobre las cifras previas que ya eran elevadas. Piensen que la depresión se considera en este momento la enfermedad que más carga produce, no solamente de sufrimiento, sino de costes económicos, de todas las enfermedades, no de las psicológicas, no, de todas las enfermedades, porque es frecuente y larga en general. Entonces, mindfulness sí que sirve para disminuir el sufrimiento en las personas que ya han desarrollado una depresión con todo el tema del aislamiento, pero también, como decía antes, para prevenir las depresiones, ¿no? Las depresiones se pueden, y otras enfermedades, se pueden prevenir, sobre todo si uno desarrolla una mayor capacidad para afrontar las circunstancias externas desagradables que nos van a ocurrir en la vida diaria, por desgracia, ¿no? Porque funciona así. El aislamiento, la pandemia, ha sido una situación realmente increíble, en el sentido de que pocas generaciones han tenido que experimentar una situación de tanto estrés tan duradera, llevamos 2 años, y a nivel planetario. Entonces, digamos que ha roto los esquemas de mucha gente, con razón, y efectivamente mindfulness se ha utilizado mucho. Se ha utilizado mucho para disminuir este malestar psicológico que ha venido a afectar a toda la población. Si me permite, doctor, aprovechamos para recordar que en Vivo Voz Yo, en la parte derecha de vuestro dispositivo portátil o ordenador, hay un chat y podéis ir formulando preguntas, y dentro de las medidas del tiempo que tengamos al final de esta interesante entrevista y exposición, pues el doctor gustosamente os resolverá a estas cuestiones. Y, por ejemplo, cuando hablamos de mindfulness, hemos visto que últimamente, incluso en cuerpos de élite del ejército norteamericano, se está aplicando ya. Se está aplicando también en escuelas. Esto es importante, ¿verdad? Claro, se está aplicando, como decíamos, en prácticamente cualquier entorno. En escuelas, ya hemos hablado, en la docencia va a mejorar los rendimientos. Prácticamente casi todas las universidades anglosajonas, Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, etcétera, ofrecen mindfulness de forma sistemática a los estudiantes para que puedan estar mejor. La población universitaria, pese a lo que podamos creer, es uno de los segmentos de población con mayor estrés a nivel mundial. Y además, no solamente están muy estresados, sino que aceptan el estar estresados, consideran que es el estado normal, el estar estresados por estudiar la carrera. Entonces, junto a esto, efectivamente, en muchas empresas y cuerpos de élite y, sobre todo, digamos, grupos laborales especialmente estresados, ¿no? Como son pues, el ejército, bueno, siempre sometido, ¿no?, a circunstancias difíciles, las fuerzas de seguridad, etcétera, donde además de sufrir estrés, pasa un poco como la población universitaria, es como que ellos tienen que no contactar de alguna forma con el estrés, ¿no? Está como mal visto, estigmatizado estar estresado, con lo cual hace una negación, mientras que mindfulness les permite conectar con ese malestar y poder ir resolviendo de forma adecuada. Entonces está empleando también, por ejemplo, en prisiones, ¿no? En algunas prisiones la situación es compleja, como es obvio, ¿no? Una privación de libertad tan larga, etcétera, pues está produciendo unos grados de pacificación importante en prisiones. Por eso, insisto que junto a lo más habitual y conocido, ¿no?, que podría ser aumentar el bienestar psicológico o mejorar enfermedades tipo depresión, ansiedad, que son muy comunes, también se está empleando
en situaciones realmente complejas, en enfermedades muy crónicas, en enfermos terminales, se está en cuerpos de élite, ejército, policía, prisiones, en fin, en lugares y situaciones donde hasta ahora las terapias en general no entraban demasiado y los terapeutas tampoco. Hay una realidad, doctor Javier García Campayo, que es, pues bueno, cómo puedes atender bien a las personas enfermas, y hablo del personal sanitario, y Marian en estos momentos nos ha hecho una pregunta muy interesante, ¿no? Que me ha venido y me ha hecho recapacitar, es decir, ¿cómo puedo yo darlo todo si yo no estoy bien, ¿no? Estamos hablando del síndrome del burnout, el personal quemado sanitario, que puede ser auxiliares de clínica, enfermeras, técnicos, médicos especialistas. Y Marian pregunta si existe una formación para personal sanitario para enseñar mindfulness. Bueno, hay formaciones efectivamente para uno mismo, sobre todo cuando está en situaciones de ayuda, para los profesionales de ayuda en general, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera. Y hay formaciones para ayudar, para enseñar, para instruir a pacientes, personas que sufren, clientes, etcétera. Entonces, efectivamente, sí que hay formaciones específicas. El orden siempre suele ser que uno primero practica mindfulness para sí mismo, cuando uno lo ha practicado, ve que es eficaz, etcétera, entonces ya aprende cómo incluirlo en el sitio, en el contexto que sea necesario, su contexto profesional, con compañeros de trabajo, clientes, pacientes, etcétera, etcétera. Pero sí, hay, por supuesto, una formación, digamos, básica, que es más dirigida a uno mismo, y otras formaciones un poco más de entrenadores, de formadores para aplicarlo con otras personas. Qué interesante. Y, por ejemplo, en un mundo que todo va rápido, que quiere resultados antes de que empieces a trabajar el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en producirse pues, y anotarse estos beneficios del mindfulness? Esa es una buena pregunta. Hay una relación, como en la farmacoterapia, dosis dependiente, ¿no? Es decir, que se requeriría un mínimo de 10-15 minutos al día, que no es mucho tiempo realmente, ¿eh? Se puede repartir incluso en dos momentos, al principio de la mañana, que suele ser el momento ideal, la mente está muy fresca, que pueden ser 5 o 10 minutos por la mañana y otros 5 o 10 minutos por la tarde, por la noche, antes de irse a dormir. Pues bien, con unos 15-20 minutos al día, durante casi todos los días, por ejemplo, 5 días por semana, etcétera, en un plazo como 8 de 12 semanas, es decir, en 2-3 meses, uno va a empezar a notar cambios importantes que se pueden medir mediante cuestionarios psicológicos, si uno los rellena, de hecho se hacen estudios y por eso se sabe, pero también, y esto puede resultar más novedoso quizás para nuestros oyentes, produciría cambios en toda la estructura cerebral. Las psicoterapias acaban produciendo cambios porque el cerebro es muy plástico, es muy cambiante, y se modifican las conexiones. Por ejemplo, la primera conexión que se modifica es que hay una mayor relación entre frontal y la amígdala cerebral, que es un área del cerebro que regula las emociones. Entonces, eso permite que la regulación de emociones negativas, que es lo que nos produce sufrimiento sobre todo, sea mucho mejor cuando uno lleva 3 meses practicando mindfulness aproximadamente. Las cosas le afectan menos, puede verlos con más perspectiva. Habla de las emociones, doctor, y lo que podría ser el buen aliado que tenemos, a veces es el peor enemigo, ¿no? Con el mindfulness, cuando uno mismo se da cuenta, percibe, lo nota, este bienestar y autocontrol, decir, estos pensamientos, esta emoción que no me sirve, que es como una bomba de relojería que está implosionando dentro de mí, ya empieza a decir, pues mira, esto parece que se está yendo, me estoy recuperando de esta situación y noto una mejoría, me noto en plenitud, en felicidad. Claro, efectivamente las emociones aparecen en contextos interpersonales cuando estamos en relación con otras personas y, por supuesto, son también estas relaciones interpersonales el aspecto más satisfactorio, ¿no? La sensación de conexión, de afecto, de amor con otras personas, pero también la mayor parte de nuestro sufrimiento ocurre en este contexto social, ¿no? Con estas emociones negativas. Mindfulness lo que nos permite es desarrollar una especie de observador, ¿no? Nosotros siempre decimos que la diferencia entre alguien que no hace mindfulness y que hace mindfulness es que quien no hace mindfulness es sus pensamientos y emociones
y muchas veces esos pensamientos y emociones son negativos, hacen sufrir, etcétera. Mientras que alguien que practica mindfulness ha conseguido desarrollar metacognición, le llamamos en psicología, es decir, una especie de observador, una cierta distancia, de manera que ya no es sus pensamientos y emociones, sino es lo que observa o quien observa sus pensamientos y emociones. Y tiene esa capacidad de poder decidir hasta qué punto le afectan sobre todo las emociones negativas. Él tiene también la capacidad de poder decidir, digamos, disfrutar a fondo de los momentos positivos, pero no quedarse tan atrapado por los momentos negativos, ¿no? Permite cierta capacidad de maniobra, ¿no? Es como un conductor experimentado que puede hacer con el coche lo que quiera, pues aquí lo mismo, ¿no? En vez de ir en un coche que va a 150 por hora sin control, uno elige cómo es el camino con sus emociones, positivas y negativas. Así como el cerebro lo utilizamos al 100%, el potencial mental, doctor, es verdad que está limitado. Siempre sale aquella cifra, ¿no? Mágica. Estamos en un potencial mental entre el 5 y el 8%. Dices, bueno, y si lo tuviera al 100%, ¿qué pasaría aquí, no? Sí, bueno, esos datos eran más antiguos, digamos, ¿no? Ahora no se diría que exactamente es así, porque es bastante más complejo, ¿no? Pero sí que es cierto que no somos capaces de utilizar todas nuestras funciones mentales de una forma lo más adecuada posible. Es cierto que nos vemos atrapados muchas veces por nuestras emociones. Esas mismas emociones hacen que no reflexionemos bien. Es decir, la toma de decisiones cuando estamos atrapados emocionalmente suele ser nefasta. Esto no hace falta que yo lo diga. Ya San Ignacio de Loyola, ¿no? Antiguo místico español, decía, en tiempos de crisis, es decir, cuando no está emocionado, no hacer mudanza, es decir, no tomar decisiones. Y eso solemos hacerlo. Solemos tomar las decisiones generalmente cuanto más agitados emocionalmente estamos. Mindfulness lo que nos permite es ver todo ese proceso, ¿no? Mindfulness no sería solamente el desarrollo de la atención, que también, sino sería entender cómo funciona la mente, cómo funcionan los procesos mentales, ¿no? Por qué tomamos decisiones, cómo se genera una emoción, cómo podemos aumentar la eficacia de nuestra toma de decisiones, etcétera, etcétera, porque te permite ver nuestros procesos mentales con cierta distancia y comprenderlos. Qué interesante. Antes formulábamos la pregunta, ¿no? Que venía de Marian. También aprovecho que hay personas conectadas de diferentes puntos del planeta, que esto es la maravilla que nos Sí. ofrece Internet y las plataformas como Vivo Yo, ¿no? Que dices, bueno, ¿y cómo podemos conectarnos todos? Pues aquí estamos. Hablábamos del tema de salud, del personal sanitario, ¿no? Sí. Pero ¿en qué otros ámbitos se puede utilizar, aplicar el mindfulness? Sí, en los principales ámbitos ya hemos comentado que serían, por un lado, la salud. La salud no solamente de los profesionales sanitarios, sino de todas las personas. Fíjense que, por ejemplo, para enfermedades psicológicas, mindfulness es especialmente útil en depresión, ya hemos dicho que es lo más eficaz, pero también hay metaanálisis es la máxima eficacia en, por ejemplo, ansiedad o en adicciones o en síntomas obsesivos. Por otra parte, en otras enfermedades no psicológicas se está utilizando en todo lo que tiene relación con el estrés. Mindfulness se considera que es una de las mejores terapias para prevenir el estrés y en este momento en medicina se considera que el estrés está en la base de casi todas las enfermedades. Lo que es lo que se llama teoría de la neuroinflamación. Lo que viene a decir es que el estrés crónico produce cortisol crónicamente aumentado y este cortisol altera los mecanismos de neuroinflamación, interleuquinas, citoquinas, que a su vez lesionan, sobre todo los inflamatorios, lesionan el corazón, por ejemplo, ¿no? Y todo el sistema cardiovascular y producen enfermedades tipo infarto, angina de pecho, etcétera. Lesionarían, por ejemplo, el páncreas y facilitaría la diabetes, lesionaría todo el sistema de inmunidad celular y facilitaría la aparición de tumores, que en las personas estresadas son más frecuentes por esta razón. Entonces, el campo de actuación es enorme. En dolor crónico, mindfulness es especialmente útil porque permite que el individuo soporte el mismo dolor de una forma con menos sufrimiento. Entonces, campo de la sanidad, estaría el campo de la educación, ya hemos comentado, se está utilizando a partir de los 6 años, se puede utilizar con gran éxito. Países como Gran Bretaña, que han apostado fuerte por mindfulness en las escuelas, desde los 6 años se está ofertando a los niños. Y si se hace tan pronto, los adolescentes, por ejemplo, que es una población compleja para utilizar mindfulness de entrada, lo aceptan fácilmente si lo han aprendido desde el principio, desde pequeños, ¿no? La universidad ya hemos comentado. Junto a eso estaría el mundo de la empresa y del trabajo. Se calcula que el 10-15% de la población mundial tiene estrés laboral. Esto es un horror.
¿no? Prácticas como mindfulness permitirían disminuir ese estrés, aumentar la satisfacción con el trabajo, mejorar la relación dentro de la empresa entre las personas que están ahí trabajando. Todo esto aumentaría la eficacia. Por eso muchas empresas están empezando a utilizar mindfulness de forma sistemática. Y otros campos pues, son la judicatura. Imagínense personas que toman decisiones tan complejas como los jueces, ¿no? Practicar mindfulness les ayuda a ser mucho más eficaces. En el foro de Davos se está utilizando, ¿no? Son personas que toman decisiones que afectan la economía de toda la humanidad. La NASA, ¿no? Una empresa, bueno, ya conocemos, ¿no? Paradigmática. ¿Por qué? Porque cuando las tomas de decisiones son complejas, la responsabilidad es enorme, el estrés también suele ser muy elevado y mindfulness permite afinar todo eso. Ya hemos dicho en prisiones, hemos dicho en ONGs. Las ONGs, aunque quizás los que nos escuchan no se lo imaginen, es el ámbito donde más quemado profesional hay. Mucho más que en educación, que está en 30-40%, o en sanidad, que está en un 20-30%, las ONG están un 70-80%. Porque, claro, muchas veces sus condiciones son increíblemente adversas, ¿no? En países en guerra, países, en fin, donde no solamente tienen que ayudar a personas muy desfavorecidas, es que incluso las propias instituciones del país les persiguen, aunque están ayudando a gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ONGs se están haciendo programas de mindfulness específicos. Yo creo que el ámbito de donde se está aplicando es ilimitado porque el sufrimiento humano es ilimitado también. Hay tantos sitios donde se puede sufrir de forma específica que mindfulness intenta adaptarse al sufrimiento específico de ese entorno. Ahora hemos visto, estamos en un momento de geopolítica bilateral, trilateral, multilateral. Sí. Y, por ejemplo, cuando vemos vimos al presidente de Rusia, Vladimir Putin, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en aquella mesa tan distante, claro, de lo que se diga ya, de cualquier reacción que puede ser un pronto decir, oye, ¿tú qué me estás diciendo? El otro, oye, ¿de qué vais vosotros? Allí tiene que haber mucha calma, mucha serenidad. Me pregunto yo si en la geopolítica del más alto nivel también aplican los conceptos y la práctica del mindfulness, doctor. Pues fíjese que hay un movimiento muy interesante que lo pueden comprobar nuestros oyentes, que es mindfulness en los parlamentos. ¿eh? Es una iniciativa que empezó, como muchas cosas en Gran Bretaña, ¿no? El Parlamento británico, y que se ha extendido a otros parlamentos, por ejemplo, el de Holanda, el de Suecia, Australia, etcétera, ¿no? Donde hay una especie de propuesta de parlamentarios para hacer mindfulness para los parlamentarios, sean del grupo político que sean. La idea que les induce es pensar que si las personas que tienen que tomar decisiones tan importantes como las que se toman en los parlamentos de cada país practican mindfulness, van a ser mucho más capaces de escuchar a los otros, algo que echamos en falta muchas veces en muchos parlamentos, ¿no? De llegar a decisiones no guiados por sus intereses partidistas, sino por el bienestar de la población, ¿no? Es una propuesta que a mí me parece de las más apasionantes, ¿no? Que hay dentro del mundo de mindfulness, y hay muchas, ¿no? Mindfulness en los parlamentos, ¿no? La necesidad de que la clase política también practique mindfulness, no solo por su bienestar, sino por las tomas de decisiones tan importantes que tienen que llevar a cabo para que las puedan hacer sin estar atrapados por sus emociones, sentimientos partidistas, etcétera, sino con una visión mucho más amplia. Doctor Javier García Campayo, nos consta que nos escuchan personas de diferentes partes del planeta, de diferentes países, de diferentes estatus profesionales y formativos. ¿Hay algún apartado que quiera que profundicemos más? Hemos hablado de salud, hemos hablado de política, de parlamentarios, educación. ¿Hay algún apartado que también sea importante, ¿no? Porque siempre se habla de productividad, de rendimiento, pero oiga, si el personal no está bien, ¿cómo te van a rendir? Claro. Ahora hablamos de empresa, ¿no? Empresa barra economía. Sí, sí. La verdad es que ya decimos que son muchos, ¿no? Los entornos donde se está utilizando. Quizás uno en el que no he insistido demasiado, no por nada, sino más que nada por olvido, ha sido, por ejemplo, el deporte. En el deporte también se está utilizando desde deportistas de élite, que todos sabemos que es una vida muy estresante, ¿no? La del deportista de élite, a deportistas aficionados, deportes de equipo, etcétera. Lo que se está demostrando es que mindfulness lo que permite es ser mucho más capaz de rendir en cualquier circunstancias adversas, pero ya no solo eso, sino ser capaz de mantener los entrenamientos, ¿no? Los ritmos de entrenamientos, como digo, en las personas que practican deporte de élite son muy sacrificados, y mindfulness permite mantener
ese foco para poder seguir con meses y años de entrenamiento, pero también en el deporte aficionado. Por ejemplo, hace poco han salido algunos artículos de investigación sobre, por ejemplo, ajedrez, ¿no? Que es un deporte, aunque no haya mucho movimiento, es un deporte muy interesante que requiere gran concentración, pero bueno, hay deportes en equipo olímpico de balonmano de Brasil, por ejemplo, en algunos equipos europeos de competición, en fin, ese es uno de los campos que seguramente no había comentado y la verdad es que se podría decir de prácticamente cualquier. También se está utilizando una cosa llamativa, ¿no? Iba a decir exótica, me parece un adjetivo demasiado exagerado, ¿no? Por ejemplo, en todo lo que es la degustación de la comida o de la bebida. Vivimos en países, España, Francia, todo el sur de Europa, amantes del vino, ¿no? Pues mindfulness para sommeliers, ¿no? Para las personas que son catadores de vino, porque les permite tener una atención mucho más centrada en la comida. Mindful eating es la capacidad de poder establecer una nueva relación con la comida. No hace falta dietas, no hace falta no sé, estar preocupado por las calorías, sino si uno conecta con el cuerpo, conecta con realmente el hambre que tiene, porque muchas veces comemos por ansiedad, ¿no? Porque estamos pensando en otra cosa, se están llegando a no dietas, pero sí conseguir pesos que son mucho más adecuados para nuestras características, e insisto, sin la preocupación continua por las calorías, por la dieta, que en este momento es uno de los grandes problemas de la sociedad occidental, ¿no? Y, por ejemplo, cuando hablaba del deporte, hay Sí. algo que a mí siempre me fascina, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que todo, por ejemplo, de un equipo, de la disciplina que sea, puede ser balonmano, baloncesto, fútbol, béisbol, lo que sea, dices, todos entrenan igual, todos son seres humanos, tienen dos piernas, dos manos, un cerebro y tal, pero ¿qué hace que aquel uno o dos del equipo destaquen por encima de los demás? Y dices, pues si todos entran igual, comen prácticamente lo mismo, hacen. ¿Qué hay aquí? ¿Hay algo de algún potencial oculto que lo podemos desarrollar todos a través del mindfulness, por ejemplo? Bueno, yo creo que para llegar al nivel de algunos de los deportistas de élite, aparte de mindfulness, hace falta unas condiciones específicas muy especiales, ¿no? Pero más allá de eso, lo que sí que está claro es que con nuestras, digamos, condiciones previas, la práctica de mindfulness va a hacer que podamos llegar a rendimientos mucho más eficaces también en el terreno deportivo, no solamente en el terreno intelectual. Entonces, por eso se está empezando a incluir en muchos equipos olímpicos, deportivos, de élite, como una parte más del entrenamiento junto al entrenamiento físico, y la dieta, etcétera, etcétera. Entonces, sí que permite aumentar los rendimientos también en este apartado deportivo. Bueno, esto lo vemos ahora que hay los Juegos Olímpicos en China, vemos que hay como se ponen concentrados que dices, caray, es que es algo más de lo que ves de un deportista, ¿no? La concentración, más allá de la disciplina y el entrenamiento físico, la mente, un error, un pensamiento erróneo en un momento clave, se les Claro. va tantos años de esfuerzo personal, ¿no? Por eso hace falta mucha capacidad que otros modelos anteriores. Lo que hay que hacer en ese momento es sentir el cuerpo, ¿no? Tener una sensibilidad especial para olvidar cualquier diálogo interno y centrarse en las sensaciones corporales, visualizar incluso cómo va a ser el movimiento que vamos a hacer y estar perfectamente focalizado en eso. No es fácil si hay 50.000 personas en el estadio gritando, etcétera. Eso requiere una capacidad de concentración que tiene que haber sido entrenada previamente, que eso no surge ahí de la nada. Eso requiere meses de entrenamiento para poder dar ese do de pecho en un momento tan complejo. Que es curioso, ¿no? Como el público te puede hundir a nivel mental o te puede ensalzar a nivel también mental y de rendimiento, ¿no? Hay como una extraña magia ahí Sí. envolvente. Sí, y también depende de cada persona, quiero decir, porque muchas veces el público puede estar simplemente animando con buen criterio y con cariño al deportista, pero incluso para escuchar eso, el deportista necesita no perder la atención, ¿me explico? Es decir, aunque le estén animando y eso resulta agradable, etcétera, necesita poder concentrarse en cómo va a hacer el movimiento, porque si no, está perdido. Ya no digo nada si lo que cuenta el público es en contra de ti. Eso requiere todavía
mucha más concentración, pero incluso aunque te estén apoyando, eso puede ser un motivo de distracción. Es así. Y, por ejemplo, ¿en qué países está más avanzado, más desarrollado, más implementado? Bueno, Y si pues tiene alguna correlación, sí, eh, sí, sí. como Pues país, mindfulness como surge éxito de país en o no. Estados Unidos, entonces ahí es donde más se ha extendido. Pues les decía que, por ejemplo, en universidades americanas está prácticamente en todas, no hay ninguna universidad privada, pública que no tenga mindfulness. En empresas americanas lo mismo. No hay multinacional de cierto pequeño tamaño que no esté ofertando mindfulness de alguna forma a sus trabajadores. Fuera de Estados Unidos, pues son los países anglosajones, como suele ocurrir. Gran Bretaña es la pionera. Gran Bretaña es dentro de sus sistemas públicos, ¿no? Porque en Estados Unidos es más privado, por así decirlo, ¿no? Pero Gran Bretaña tiene un compromiso tremendo desde el sistema sanitario hasta el sistema educativo, la judicatura, etcétera, para incorporar mindfulness. En otros países, pues siendo con países anglosajones, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, y países europeos en general, ¿no? Los países nórdicos se han comprometido bastante con todo este tema y cada vez va llegando más a países de habla hispana y a otros países de otro entorno. Asia, por ejemplo, no está tan desarrollada, el asiano anglosajón, etcétera. Entonces, bueno, África, por supuesto, pero en los países así de más desarrollo, mindfulness empieza a formar parte del mainstream, ¿no? De la corriente principal y todo el mundo lo conoce. Casi alguna crítica se ha realizado porque se utiliza casi demasiado, ¿no? En diferentes ámbitos, ¿no? Pero bueno, es... Voy a recordar que las personas que nos están escuchando, que pueden ir a hacer preguntas que después el doctor Javier García Campayo gustosamente os va a responder. Y veo que hay algunas preguntas muy, muy interesantes, y que os animo que sigáis así. Después hay una cosa, doctor, que parece ser que si no se demuestra científicamente, no existe hoy en día, ¿no? Es que si Sí. esto no está demostrado científicamente, no existe. Oiga, pues habrán evidencias científicas del mindfulness, supongo, ¿verdad? Claro, si no, no estaría donde está situado, ¿no? Porque otros movimientos, otras técnicas que han intentado también situarse, pues no han llegado tan lejos por este tema, ¿no? Efectivamente, la investigación en mindfulness empieza desde el principio, ¿no? En los años 80, pero es de poca intensidad. Es a partir del año 2000 aproximadamente cuando empieza y a partir del 2005-2010 cuando la Universidad de Oxford sobre todo hace de mindfulness uno de las áreas donde más se investiga a nivel psicológico cuando empieza a desarrollarse mucho esta investigación. Hacia 2015-2016 se publica esto que le digo, la utilización de mindfulness para la prevención de la depresión recurrente en una de las revistas más prestigiosas de medicina, que es el Lancet, y eso cambió el panorama. Ella tenía un gran prestigio, pero a partir de ese momento Mindfulness entra con todo el prestigio dentro de la psicología, de la medicina, como una de las técnicas punteras y rompedoras. A nivel científico, a nivel social ya estaba bastante extendido, pero esto fue la puntilla para que ya no se ponga en duda en ningún caso. Yo tengo un máster de Mindfulness en la Universidad de Zaragoza, el más antiguo, de una universidad española. Empezamos en 2013, hispanoparlante, ya no solo española. Empezamos en 2013 y en aquel momento fue realmente un dolor de muelas, que decimos en castellano, ¿no? Es decir, fue realmente complejo. Y eso que nosotros teníamos mucho prestigio en investigación, etcétera, pero era algo que chocaba demasiado con el establishment. Ahora, vamos, somos el orgullo de la universidad. Pero hace 8 o 9 años, no tanto, estuvimos a punto de que no se nos dejara hacer el máster porque pensaban que no tenía suficiente evidencia científica. Entonces, por eso digo que el panorama ha cambiado y que en este momento efectivamente la evidencia científica es lo que ha permitido la expansión. Otras técnicas que no tienen esta evidencia científica pues no tienen esta buena imagen desde la ciencia, ¿no? Esto es lo que cambia. Es curioso, ¿no? Siempre los pioneros se encuentran mil y un obstáculos, ¿no? Sí, Y sí, sí. después, con el tiempo, la sociedad dice, ay, pues sí, es verdad, va bien, pero al principio siempre cuesta. Supongo que también las universidades de gran prestigio y las normales, no hace falta estar arriba en el top de los rankings, están implementando el mindfulness, doctor. Claro, claro, por eso decimos, ¿no? Que están
países anglosajones está sistemáticamente, ya no solo es que den mindfulness, es que tienen áreas o institutos de mindfulness, ¿no? Por ejemplo, en Oxford está el Oxford Mindfulness Institute, ¿no? En Cambridge hay un instituto específico, Harvard tiene otro instituto. Quiero decir que no es que solamente se den cursos o sean cosas, sino que tienen instituciones específicas para enseñarlo y para investigar sobre este tema. Entonces ha entrado con todo tipo de honores, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo y cómo empezar, ¿no? Porque siempre tiene que haber un momento que tomes conciencia que necesitas algo más en tu día a día, en tu vida, ¿eh? Y puede ser de joven, adolescente, adulto o de la tercera edad, o quizás ya tenemos que hablar de la cuarta edad, que dices, oiga, pues yo, ¿cómo empiezo a hacer mindfulness? Bueno, la forma habitual suele ser hacer unos cursos que son como introductorios. Son cursos de unas 8 semanas, suele ser lo estándar, pero hay modificaciones, ¿eh? Y cada sesión semanal suele ser de unas 2 horas aproximadamente. Ahí son cursos bastante prácticos, por supuesto tienen una base teórica y el individuo aprende a realizar las prácticas fundamentales de mindfulness y semanalmente van comentando con el instructor dificultades, cómo aplicarlo no solamente, digamos, de modo formal, es decir, sentarse y practicar, sino cómo aplicarlo en el día a día, ¿eh? Porque la clave de mindfulness es que tenemos que ir practicándolo en cualquier momento del día. Si estoy comiendo con toda la atención, mindful. Si estoy duchándome, pues lo mismo. Si estoy conduciendo o si estoy esperando el autobús, etcétera, etcétera, ¿no? La clave es ir extrapolándolo a nuestra vida diaria. Entonces, eso es lo que se aprende en esos cursos. Cuando uno acaba esos cursos, tiene el suficiente bagaje como para poder practicar uno mismo, ¿eh? Si quiere enseñar a otros o tal, pues bueno, tiene que hacer otros cursos de más profundización, pero con un curso de estos, que ahora son fáciles de conseguir y de acceder, tiene las bases suficientes como para practicar mindfulness el mismo. Que además, por la distancia kilométrica, pues hoy día la plataforma puede ofrecer el curso, estés donde estés, y ¿hay alguna hora concreta o puede ser en diferido? No, para Según... el curso se puede hacer a cualquier hora, efectivamente, como dice, sobre todo después de la pandemia, estamos empezando a dar todo online porque no se podía por el coronavirus, pero ahora que empieza a poderse más, se sigue haciendo y se va a seguir porque permite el acceso a personas, pues como está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Que tenemos personas de Chile, de Ecuador, de México, etcétera. Eso online, los webinars, los Zoom, etcétera, pueden hacerlo. Para el curso cualquier hora es buena. Para practicar mindfulness sí que suele ser mejor por la mañana, primera hora cuando uno se levanta, por la noche, justo antes de dormir, y si no, pues en algún momento del día, pero intentando que sea siempre más o menos a la misma hora. Pero los cursos pueden hacerse por la mañana, por la tarde, en fin, hay muchos adaptándose al horario del cliente. ¿Y cuánto tiempo, por ejemplo, doctor, dura una formación con usted de mindfulness? Sí, pues lo que decimos, hay cursos de 6 semanas, de hora y media, 2 horas cada sesión, y con eso es más que suficiente para desarrollar mindfulness, para desarrollar otras técnicas que van relacionadas como la aceptación, etcétera, que son dentro de lo mismo, ¿no? Que es profundizar en mindfulness, aplicarlo para desarrollar nuestro bienestar. Es curioso, ¿no? Que siempre cuando uno dice voy a invertir, pues piensa en bolsa, fondos de inversión o una casa en el ladrillo, o voy a invertir, pues mira, en un vehículo para desplazarme, mil cosas. Y siempre se olvida de uno mismo, siempre invierte hacia afuera. El mindfulness podríamos decir que es una inversión intrínseca para uno mismo y en el buen sentido de la palabra, sin que salga el ego por el medio. Pero es que esto es una inversión para mí, para mí. Sin duda, es seguramente la mejor inversión que uno puede hacer porque es lo que le va a producir una mayor sensación de paz, de bienestar y de rendimiento en prácticamente cualquier actividad que haga, ¿no? Entonces, por eso cada vez más gente se autorregala, se cuida, ¿no? Utilizando mindfulness, se receta desde los médicos de familia hasta los entornos sanitarios, porque es el mejor sistema de prevenir el estrés, de disminuir el sufrimiento. Entonces, sí, es una inversión, sin duda, ¿no? Todo lo que sea felicidad, sufrir menos, es una inversión y así tenemos que verlo. Y, por ejemplo, estamos ya a un punto de abrir las preguntas a nuestros seguidores de Vivo Yo en España, vía España, claro.
Pero ¿dónde informarse exactamente? ¿Hay libros, prácticas online? Porque siempre te dices, bueno, ¿dónde no? ¿Dónde ir al mejor profesional? Que ya lo Bueno, tenemos delante, evidentemente. bueno, pues efectivamente, ¿no? Si han elegido un profesional, pues van a ver que nosotros y otros profesionales, ¿no? Ofrecen cursos, libros en diferentes plataformas, etcétera, donde van a poder hacer estos cursos. Entonces, por ejemplo, este es uno de los cursos, de los libros que estamos ofreciendo, la aceptación basada en mindfulness para disminuir el sufrimiento. Es exactamente, ¿no? Este curso es la base, perdón, este libro es la base de un curso que estamos ofreciendo que amplía mindfulness y sobre todo en un contexto muy concreto que es el aumento de la aceptación. En este momento, yo siempre digo que cuando empecé a estudiar psiquiatría hace ya años, ¿verdad? Lo que más me impresionó como profesional era la cantidad de sufrimiento que veía en todo mi entorno. Me impresionó, me conmovió y ese fue uno de mis compromisos para intentar disminuir ese sufrimiento y que la mayor parte de ese sufrimiento es evitable. Es decir, no es un sufrimiento que viene ligado a una enfermedad o viene ligado a la muerte de alguien. No, son sufrimientos que tienen que ver sobre todo con, digamos, nuestras películas, con lo que nos decimos a nosotros mismos sobre lo que va a pasar, ¿no? Que sienten que no les quieren, que no se perdonan a sí mismos, que no son como tendrían que ser a nivel psicológico, físico, etcétera. Es decir, cosas que nos decimos nosotros a nosotros mismos, ¿no? Mindfulness, aceptación, las técnicas que estamos contando van a ser muy útiles para disminuir ese sufrimiento que se calcula que es un 80% de casi todo el sufrimiento. El sufrimiento, digamos, duro de una enfermedad, de la muerte de alguien y tal, no supone más de un 20% del que experimentamos los seres humanos. La mayor parte nos lo producimos nosotros, nos lo generamos nosotros y nosotros nos lo podríamos solucionar, nos lo podríamos erradicar, ¿no? Una pregunta un poco así rebuscada, pero ¿las personas que sufren menos viven más años? Es decir, ¿son más longevas? Sí, no es rebuscado, no, es una pregunta muy sensata y ya hemos comentado anteriormente. El estrés, que por desgracia es muy frecuente en la sociedad occidental actual, es una de las principales causas de acortamiento de la vida. Comentaba que hay toda una teoría en medicina, que es la teoría de la neuroinflamación, que asegura que el estrés va a producir aumento del cortisol en sangre de forma crónica y ese cortisol en sangre crónico lesiona porque altera todo el sistema de neuroinflamación, interleuquinas, citoquinas, aumentando las inflamatorias y esas inflamatorias van a lesionar los diferentes tejidos, tejido cardiovascular, pancreático, etcétera, facilita la aparición de enfermedades y una serie de situaciones que facilitan la enfermedad. O sea que, de alguna manera, doctor Javier García Campayo, con el estrés generamos sufrimiento, el sufrimiento ahí está, con ese comando especial, ¿no? Que se llama cortisol y que genera uno mismo, que se destruye a uno mismo. Esto Sí, parece una paradoja de la supervivencia de la especie humana, ¿verdad? sí, porque el estrés agudo sí que tiene un sentido, ¿no? El cuerpo está preparado para él, no acorta la vida, es muy útil para la adaptación, etcétera. Pero el estrés crónico es como un invento moderno, ¿no? Es un estrés que nos producimos nosotros con nuestras preocupaciones, etcétera, y el cuerpo humano no está preparado para este tipo de estrés. Es un estrés inútil, que no aporta nada, que no sirve para nada y que, como bien dice, no solamente aumenta el sufrimiento, sino que acorta la vida. Vamos a ver alguna pregunta que vamos a formular de seguida, pero solo un apunte. Cuando hablaba de la aceptación, es importante recordar que va a haber un curso ¿eh? Que hemos titulado, o ha titulado concretamente, Desarrollando la aceptación y la resiliencia, ¿no? Que esta palabra empieza a tener su peso específico en la sociedad. Sí, sí, la resiliencia sería la capacidad de sobreponerse a circunstancias adversas que nos han ocurrido, ¿no? Y la aceptación, que va muy ligada a mindfulness, es lo que más desarrolla esta resiliencia, ¿no? Digamos que si uno practica mindfulness, lo que va a conseguir es que cada vez acepte más las adversidades de la vida, afectándole menos. Eso es un cambio radical, de verdad que no, yo sigo asombrándome de cuánto sufre la gente
por ser muy rígido, por necesitar que las cosas sean como ellos quieren que sean. La aceptación lo que nos permite es abrirnos, decir, bueno, si sale esto bien, si no sale, pues bien también. La felicidad depende de mí. Esto es un tema que les quería insistir. La felicidad y el sufrimiento no están fuera de nosotros, no está en lo que ocurre fuera, sino está dentro de nosotros. Mindfulness lo tiene claro y desarrolla todo eso. Y la aceptación sería la forma, digamos, científica de conseguir esa felicidad dentro de nosotros, independientemente de las circunstancias externas. Y esta aceptación, que es lo que intentamos desarrollar con este curso, con este libro, va a ser lo que facilite la resiliencia, esa capacidad de adaptación a circunstancias adversas que nos han pasado a lo largo de la vida. Tiene muchos beneficios, ¿verdad? La resiliencia, sí, muchos, porque ¿quién no ha tenido circunstancias adversas en la vida? ¿Quién no sigue rumiándolas, dándole vueltas, etcétera? ¿No? La capacidad de aceptación hace que esa resiliencia se genere y uno es capaz de ver su vida pasada, aunque haya tenido circunstancias adversas, de una forma mucho más flexible, ¿no? Mucho más con aceptación. Vamos a algunas preguntas del chat muy interesantes que agradezco a las personas. Yo siempre digo, hacer preguntas es de valientes, ¿eh? Porque después cuando acabas dices, ay, si hubiese preguntado, si hubiese dicho, pues es el momento porque estamos entre amigos, entre profesionales y que nos encanta que nos pregunten, ¿no? Le traslado una pregunta de la señora Ana Ruiz y dice así, ¿aconsejas algún recurso sí. ¿Aconsejas algún recurso concreto para comenzar a realizar mindfulness en educación infantil? En educación infantil, a partir de los 6 años y tal, hay algunos libros que son especialmente recomendables, ¿no? Hay uno que es Atentos como una rana, ¿no? Es un clásico que lo podéis encontrar en prácticamente cualquier librería. Es de Lynn Stell, una holandesa, pero con este nombre lo sabéis. Atentos como una rana, eso es un poco lo que se recomienda en niños, niñas de 6, 10 años para empezar con mindfulness desde los primeros años. Tenemos otra pregunta muy interesante del señor Jordi. Dice, ¿existe alguna situación o casuística específica en la que pueda considerarse no recomendable la práctica del mindfulness? Una muy buena pregunta. No existe ninguna en la que sea contraindicado como tal. Sí que existen algunas en las que convendría, digamos, hacer adaptaciones, ¿no? Principalmente sería en las enfermedades psiquiátricas muy graves tipo psicosis, tipo esquizofrenia, etcétera. Ahí se puede utilizar mindfulness, pero se recomendaría hacer algunas pequeñas adaptaciones, las intervenciones son un poco más breves, etcétera, pero nada más. En el resto de personas se puede utilizar mindfulness independientemente de la enfermedad que tengan, incluso trastorno bipolar, por supuesto, todo tipo de depresiones, etcétera, y obviamente en personas sanas. Y desde aquí recomendamos que las personas se apunten al curso, que es muy importante. Y tengo que decir una cosa, que como todo tiene un tiempo, ¿no? En la cronología, hay una promoción válida hasta el lunes por la noche. Desde hoy hasta el lunes por la noche, el curso vale 215 euritos de inversión, porque esto es invertir en uno mismo para después ayudar a los demás, no me cabe la menor duda, pero que hay una promoción que se baja a 147 euros solo. Imaginad, amigos y amigas, lo que tenéis a vuestra disposición. Importante. Tenemos otra pregunta, doctor. Nos viene de Ailén Gómez Ovejero. Dice, ¿qué recomendaciones puede sugerir para sostener la práctica del mindfulness en el tiempo que perdure? Esta es una buena pregunta porque efectivamente hay muchas personas que empiezan a practicarlo, pero luego no tienen, digamos, la constancia de mantenerlo. Lo que se ha demostrado que es lo más eficaz de todo es las prácticas periódicas. Es decir, el poder reunirse, aunque sea con frecuencia quincenal, idealmente semanal, con un grupo donde se practique de forma conjunta. Esa es una de las razones por las que nosotros ofrecemos prácticas semanales. Es una forma de poder practicar en conjunto. Se puede hacer presencial o se puede hacer como hacemos nosotros online. Ese es el principal aspecto que permite mantener una práctica durante meses, años. Otros de los aspectos son ir periódicamente a cursos de profundización, ir a retiros. Los retiros también son una práctica imprescindible. Se considera que 1 o 2 retiros de fin de semana al año
permiten mantener, digamos, ese espíritu y sobre todo la profundización en muchas de estas prácticas. Y, por supuesto, estar interesado en actividades que se realicen, comprar libros de este tema, etcétera. Todo eso lo que permite es, pese a todas las distracciones que tenemos en el mundo actual, poder mantener el foco y poder haciendo algo que es realmente valioso para las personas, como es practicar mindfulness. ¿Nos puede ayudar, por ejemplo, doctor, a utilizar mejor la memoria en los recursos? Que a veces, no sé, a mí me gusta ponerme prueba a mí mismo y me hago, digo, a ver, hoy, cuando he aparcado el coche, ¿qué coches habían y de qué color eran el coche que había a la derecha y a la izquierda? ¿Puede Sí. ayudar bueno, hablaba de la neuroplasticidad, ¿no? Eh, a, a recuperar cosas que hemos visto y no las hemos parado atención, pero que quedan guardadas en el subconsciente. Bueno, efectivamente, mindfulness aumenta el rendimiento cognitivo, el rendimiento cerebral en diferentes áreas, aumenta la atención y concentración, secundariamente aumenta la memoria. Fíjense que muchas veces lo que llamamos pérdida de memoria o que no nos damos cuenta de las cosas es un problema de atención, ¿eh? Nos dicen cosas y nos olvidamos, pero nos olvidamos porque no le prestamos atención, no nos parece interesante o importante, ¿no? Mindfulness, que es el desarrollo de la atención, lo que va a permitir es que las cosas que ocurren a nuestro alrededor queden mejor grabadas, ¿no?, en la memoria y, por lo tanto, puedan luego evocarse, ¿eh? Entonces, sí que mejora la memoria de una forma indirecta porque mejora la atención. De hecho, ya hemos dicho que en educación se utiliza porque mejora atención, memoria y concentración. Qué interesante. Tenemos una pregunta también muy interesante, doctor, de la señora Gilda Luz Escobar. Dice, en la tercera edad surgen olvidos o falla la memoria. ¿Puede mejorarse con esta disciplina? Sí, esta memoria, esta disciplina va a hacer, lógicamente no va a evitar que aparezca una enfermedad como la demencia, que es una enfermedad muy biológica, ¿no? Hay una alteración de todo el sistema neuronal, etcétera. Pero como el cerebro, como les decía, es muy plástico, personas con el mismo nivel de lesión, de demencia, por ejemplo, hay personas que se compensan y mantienen la memoria durante mucho más tiempo que otras. Mindfulness ayudaría a eso. No puede evitar la aparición de la enfermedad y el desarrollo de la enfermedad, pero sí que va a retrasar los síntomas de déficit de memoria, atención, concentración que se producen por la enfermedad. Entonces, junto a actividad física, que es muy útil, actividad mental, en el sentido de sopa de letras, hasta leer, mindfulness sería un colaborador importante para retrasar síntomas de demencia, insisto, que la enfermedad va a aparecer y va a producir su efecto, pero sí que permite una cierta compensación durante un tiempo. Es curioso, ¿no? Que las personas mayores se acuerden más de eventos que vivieron en años pasados que, por ejemplo, que no se acuerdan de lo que ha sido. Por eso, cuando va apareciendo los procesos de demencia o los simples procesos de envejecimiento, uno se olvida más tarde, ¿no? Se suele decir que, por ejemplo, si uno ha aprendido varios idiomas, el idioma materno es el último que se pierde, mientras que si uno ha aprendido, por ejemplo, inglés posteriormente o francés o lo que sea, ese idioma aprendido posteriormente se pierde antes que el idioma materno. Hay cosas curiosas de la mente y aprovecho que tenemos un gran profesional, gran psiquiatra. Por ejemplo, pues no sé, ¿qué podemos hacer para pues, gestionarnos mejor el día a día? Porque estamos con un bombardeo de información continua. Dudas, problemas, tensiones, y me centro más en el miedo. ¿Qué hacer con ese miedo que asusta tanto a la gente y que científicamente se ha demostrado que debilita el sistema inmunitario? Sí. Bueno, en tiempos de pandemia se recomendaba, sobre todo en los primeros momentos de la pandemia, ser muy selectivo con la información, ¿no? Esta es una recomendación que se puede hacer en cualquier momento, aunque no haya pandemia. Igual que somos selectivos con lo que comemos, ¿no? Intentamos comer cosas que tengan poco colesterol o poca sal, etcétera, etcétera, ¿no? Somos cuidadosos con lo que comemos. Tenemos que pensar que nuestra mente también está ingiriendo toda la información, es una forma de comer, ¿no? Y por tanto tenemos que ser cuidadosos con lo que metemos
en la mente. De este exceso de información en pandemia, por ejemplo, todo lo que ha sido excesiva información, información poco fiable, etcétera, estar pegado todo el día al televisor, escuchando solo noticias de pandemia, eso no se recomendaba. Se recomendaba, pues como mucho, estar media hora al día en el telediario, ¿no?, de turno, informándonos de lo que pasa en ese día, pero no conectado a eso, y sí otras cosas, otros temas de otros intereses, etcétera, ¿no? Entonces, esta se considera la principal recomendación, evitar lo que se llama técnicamente infoxicación, ¿no? La Ajá. intoxicación de información, ¿no? Y que es muy frecuente, sobre todo en épocas de pandemia. Tenemos a una oyente también de nombre Laura. La señora Laura hace una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Está prevista alguna práctica hoy, aunque sea una pequeña mini sesión para experimentar, para cogerle el saborcito al mindfulness, las personas que lo desconocen? Sí, podemos hacer una corta práctica para que vean exactamente en qué consiste mindfulness, ¿eh? Si quieren podemos hacerla ahora y luego seguimos con las preguntas, ¿vale? Venga, vamos a hacerla ahora en el momento, ¿eh? Vamos a contar un poco en qué consiste mindfulness, ¿eh? Mindfulness no sería igual que la meditación, ¿eh? Mindfulness meditación no es exactamente lo mismo, pero es parecido, ¿eh? Mindfulness sería un tipo de meditación, meditación atencional, y ese estado de la mente que se consigue con esta meditación. No es poner la mente en blanco, ¿eh? La gente a veces piensa que uno tiene que pelearse con los pensamientos, etcétera. No, simplemente es enfocar la atención pese a la tendencia natural de la mente a desenfocarla, ¿eh? Entonces vamos a hacer uno de los ejercicios más sencillos. Vamos a poner la atención en fosas nasales, ¿no?, en la sensación de la respiración. Ese es el primer paso. Esperaremos a que la atención se vaya. En cuanto se vaya nos daremos cuenta y volveremos, ¿eh? Eso, estaremos un par de minutos, simplemente para que vean que esa es la clave de mindfulness, y eso es lo que hacemos. Lo único que cambiamos es el área donde ponemos la atención. Puede ser en fosas nasales, puede ser en el cuerpo, puede ser en los sonidos, puede ser en otro sitio, y eso es lo que hacemos también en el día a día. Intentar poner atención a lo que hacemos. Entonces hacemos una práctica, solemos enmarcar la práctica al principio y al final con un golpe de gong para que se vea que aquí empieza y aquí termina, ¿eh? Empezamos. Y invito a los que nos escuchan a adoptar una postura cómoda, ¿eh? Por supuesto, pueden utilizar cualquier postura de yoga, loto, medio loto, etcétera, pero la mayor parte de los occidentales les va a costar mucho, y por eso mindfulness es muy sencillo. Simplemente sentado en una silla, con las plantas de los pies bien apoyadas en el suelo, las rodillas en ángulo de 90 grados, bien apoyadas, la espalda recta, cómoda, sin tensión. Las manos pueden estar apoyadas en las piernas, palmas abajo, y ojos cerrados, cara relajada, ¿eh? Insisto, la postura cómoda y con la columna lo más recta posible, sin tensión. Y sobre esa postura cómoda, agradable, hacemos mindfulness en la respiración. Les invito a poner la atención en los dos orificios de la nariz. En mindfulness no se fuerza la respiración, solamente se observa y no se sigue el aire por el tubo respiratorio, ¿eh? Nos quedaremos todo el tiempo aquí, en fosas nasales, percibiendo la sensación del contacto del aire con los dos orificios de la nariz. Ese es el paso 1, poner la atención en un punto, en este caso fosas nasales. El segundo paso es esperar a que la mente se vaya, la mente divague, se pierda. La mitad del tiempo la mente está fuera de donde queremos que esté, por tanto, su estado natural es estar despistada. Paso 2 es esperar que la mente ya no esté en contacto con fosas nasales. El paso 3 es el más importante, darnos cuenta lo más rápidamente posible de que la mente ya no está en fosas nasales, de que no está en el punto de atención. Para, paso 4, llevar amablemente es importante, con cariño, la atención otra vez de nuevo, en este caso a fosas nasales, el punto donde hemos puesto la atención. Ven el ciclo de 4 pasos, pongo la atención, espero que se vaya, me doy cuenta, lo más importante, y vuelvo amablemente. Este ciclo, que al principio es agotador e interminable, hay que repetirlo durante el tiempo que estemos meditando, una y otra vez, ¿eh? Vamos a estar 30 segundos más observando el proceso. Pongo la atención en fosas nasales, la atención se va, me doy cuenta lo más rápidamente que puedo y vuelvo, una y otra vez.
Insisto, al principio es agotador, pero aunque les parezca increíble, en 3 meses de estar 10-15 minutos, la mente tiende a estar mucho más estable. Y la sensación de paz y bienestar es increíble. Acabamos la práctica, que siempre tiene una corta Pues haga demostración. esto, doctor, que está, yo ya me había ido. Ya. Normal. Porque es importante, ¿no? También con la práctica de mindfulness, entrar en este estado de paz, Claro, de claro, bienestar, sí. ¿no? De parar el tiempo un poco, de todo que va acelerado, y uy, esto va bien. Claro, ese estado de paz es increíble, ¿eh? Eso es lo que engancha, porque hace que uno se sienta muy bien. Tenemos una preguntita más. Estamos ya prácticamente a la recta final, amigos y amigas. Si tenéis alguna pregunta para el doctor Javier García Campayo, ahora es el momento. Ivana Hartman, la señora Ivana Hartman nos pregunta si actualmente hay investigaciones que se estén llevando a cabo ya más podríamos decir, en el sentido más avanzado de mindfulness. Bueno, se está haciendo investigación continuamente, ¿eh? Lo que va variando es en qué se está investigando, pero se está analizando, por ejemplo, todos los cambios cerebrales que se están produciendo, cómo puede eso prevenir enfermedades, etcétera. Entonces se está utilizando alta tecnología, resonancia magnética, todo tipo de nuevos instrumentos tecnológicos. Sí, en este momento hay un... Fíjese que se están publicando 3.000 artículos científicos al año solo sobre mindfulness, 500 de ellos son revisiones, es decir, que analizan lo que otros han analizado. Pocas áreas de la neurociencia tienen una cantidad tal de artículos de investigación en este momento. Entonces, sí que es increíble todo lo que está haciendo. Me gustaría, aprovechando ya que estamos a la recta final de esta maravillosa entrevista, de este maravilloso webinar de Vivo Pues Yo, que nos explicara un poco, pues, con más detalles, en qué consiste el curso de mindfulness. Un poco, sí, podríamos decir la escaleta que decimos en la radio. Sí, el curso consistiría, está basado, como digo, en este libro, el curso consistiría en la práctica de mindfulness desde el principio. Empezaríamos a ver esto que hemos hecho ahora, el fundamento de mindfulness, que las personas vayan introduciéndolo progresivamente en su vida de modo formal, sentándose, y de modo informal en el día a día. Insistiríamos posteriormente en que observen ese diálogo interno. Yo ahora estoy hablando y las personas que nos están escuchando, por mucha atención que pongan, se dan cuenta de que están comentando la jugada. Esa voz que suena continuamente comentando la jugada, eso es el diálogo interno, y es lo que trabajamos especialmente con mindfulness. Lo que intentamos es que ese diálogo interno vaya disminuyendo progresivamente para que uno vaya fluyendo mucho más fácilmente con el mundo. Intentaremos entender por qué surge todo ese diálogo interno, cómo está muy ligado a la no aceptación. Y empezaremos a desarrollar la aceptación en diferentes áreas, ¿no? La aceptación con los aspectos psicológicos, ¿no? Nuestros pensamientos, emociones. Nos peleamos con nuestros pensamientos y emociones. Y uno de los grandes secretos de la mente es que si ustedes quieren no tener un pensamiento, una emoción, cuanto más quieran no tenerlo, más se va a mantener. Les pongo un ejemplo. Si yo les digo que no piensen en un elefante rosa, para no pensar en un elefante rosa, están envenenados y piensan en no pensar en él, es decir, piensan, ¿no? Esto es lo que aprendemos, cómo manejarse con emociones, cómo manejarse con pensamientos, cómo ir aceptando también otros aspectos, como es, por ejemplo, las relaciones interpersonales que han sido negativas para nosotros, cómo llegar a ese perdón, una forma de aceptación para no estar odiando, pensando en esas personas. Intentamos también aceptar todas las cosas que no han sido como nosotros hemos querido que sean, las cosas que hemos perdido a lo largo de la vida. La vida del ser humano es una pérdida continua. Estamos perdiendo familiares, amigos, perdemos nuestras facultades físicas, nuestra belleza, los que la tuviesen, la juventud, etcétera, etcétera. Todas esas pérdidas continuas intentamos hacernos conscientes y hacer el duelo, es decir, aceptarlas. También las carencias es cosas que quisimos tener y no hemos podido, ¿no? Imagínense que yo quería haber tenido, no sé, lo que sea, y no ha podido ser. Me hubiese gustado, por ejemplo, tener hermanos, ¿no? Y he sido hijo único, y eso puede haberme condicionado, puede haberme producido cierta sensación de carencia, de falta,
simplemente con la aceptación nos damos cuenta y nos vamos reconciliando con nosotros mismos, con toda nuestra historia biográfica, con todas las personas que hemos conocido, de manera que seamos mucho más capaces de avanzar en esta vida con esa alegría innata que se produce por el hecho de estar vivo. Esta vida es increíble. No hace falta que tengamos cosas especiales, ¿no? No hace falta que nadie, no sé, nos reconozca nada especial. Estar vivo es la felicidad, es la belleza del ser humano. Bueno, no hace mucho se hizo un trabajo de investigación científico sobre pues, la energía que emana al cuerpo cuando en diferentes estados, ¿no? De depresión, ansiedad, una persona enamorada. Bueno, el que... Y una sensación de bienestar muy importante y que eso es eso es a lo que tenemos que ir, ¿no? En el curso, y traslado una pregunta que nos ha llegado ahora a través no del chat, pero sí del WhatsApp. ¿En qué momento una persona ya empieza a notar que dices, esto me está funcionando muy bien? Es como cuando pruebas un coche y dices, uy, esto ya le he cogido el tranquillo, y permítame la expresión. Sí. En 5 o 6 semanas de estar practicando va a empezar a notar ya algunos cambios importantes, va a empezar a cogerle el gusto, el tranquillo, ¿eh? Y en lo que le digo, en 10 o 12 semanas los cambios ya van a ser muy medibles, ¿eh? Entonces, ese es un poco el manejo que podemos ir viendo. Estamos hablando de mindfulness, muy importante y recomendable. Lo decíamos, ¿no? Como inversión para uno mismo. Siempre estamos volcados hacia afuera, pues no, nos volcamos hacia nosotros mismos. Y también hay otro curso, lo hemos comentado antes, que es desarrollando la aceptación y la resiliencia, ¿no? Aceptar las cosas, qué importante que es. Aceptar, pues hemos vivido ahora en estos tiempos, ¿no? Que se han ido muchos familiares y quizás no tocaba y se han ido. Y hay gente que se ha quedado en un trauma, en un dolor, en un sufrimiento continuo. ¿Es útil también? Claro, claro. Mindfulness y aceptación van muy ligadas, ¿eh? El curso trabaja sobre los dos temas, mindfulness y la aceptación, porque el sufrimiento proviene sobre todo de la no aceptación, ¿no? Del estar peleándose con el mundo continuamente. Mindfulness lo que nos permite es descubrir la belleza de la vida, como les decía, aceptar las cosas que perdemos, que cambian, que no son como nosotros queremos que sean. Y todo eso es lo que va a hacer un cambio importante en nuestras vidas. En el curso se trabaja todo eso, sí. Me has trasladado ahora una pregunta también aquí, vía no chat, pero sí WhatsApp, que nos están escuchando. Para estos padres preocupados que sus hijos están en plena adicción con los videojuegos y hemos visto ahora que ha habido pues, resultados terribles, ¿no? Por cortar la internet a un hijo. ¿Qué les puede ayudar el mindfulness en este tema? Porque es que de cada 10 familias, podríamos decir 10 que sus hijos juegan a estos juegos online, tienen problemas. Sí, la verdad es que es uno de los temas que supone un problema social, ¿no? La adicción de las nuevas generaciones a las tecnologías. Mindfulness, por supuesto, puede ayudar, pero no es la panacea en ese sentido, en el sentido de que el tema más importante es poner límites claros de tiempo a los hijos, ¿eh? Mindfulness nos puede ayudar para que los hijos hagan otras cosas y para que nosotros estemos más preparados para poder ponerles límites. Pero es un tema sobre todo conductual, ¿no? Es el límite que hay que ponerles para que no queden enganchados a estas nuevas tecnologías, a estas pantallas, ¿no? Eso es un problema generalizado, ¿no? No tiene fácil solución, efectivamente. Ya sabéis, amigos y amigas, que a veces cuando hablamos con médicos especialistas o científicos, dices, ¿entenderé lo que me van a explicar? Pues aquí tenéis un claro ejemplo de la proximidad, del buen saber hacer y de la experiencia del doctor Javier García Campayo. Laura nos hace ya prácticamente, y para cerrar, una última pregunta. En relación al curso, ¿se tiene que tener algún conocimiento previo? Dice la señora Laura. Muy buena pregunta, Laura. Efectivamente, no hace falta, ¿eh? Está pensado para que alguien que nunca ha oído hablar de mindfulness, que nunca ha practicado mindfulness, pueda desde el principio sacar utilidad, ¿no? Y aplicarlo, incorporarlo a su vida diaria. No, este es uno de los requisitos importantes, ¿no? Que no haga falta formación previa, más que ganas de apuntarse, de practicarlo, dedicar un poquito de tiempo a cada día para obtener todos sus beneficios.
que el día tiene 24 fragmentos y dedicarse unos fragmentitos a uno mismo, creo que es la mejor inversión. Al menos a mi madre me decía de chiquitín, cuando aún no tienes concepto de la hora, dice, el día tiene 24 trozos, 8 para dormir, 6 para estudiar, 2 para comer, cenar, no sé qué, unos tantos para jugar con tus amiguitos y los otros para tus cosas, ¿no? Pues para tus cosas, esto lo vemos aquí con lo que nos está explicando el doctor Javier García Campayo del Mindfulness, y también que hay otro curso que ahora pondremos los links para las personas que se quieren inscribir, que es Desarrollando la Aceptación Importante y la Resiliencia. Doctor, ¿algún titular para finalizar esta entrañable, sabia entrevista? No, simplemente insistir en todo esto, ¿no? En el beneficio que puede producir la práctica de mindfulness, de la aceptación a quien quiera empezar a desarrollar esta cualidad en su vida, y que siempre es un buen momento para ello, que no hace falta una formación previa, específica, y que aquí estamos para lo que quieran. Una cosita más, que es muy buena pregunta. Tenemos una pregunta de Diana María. Hemos hablado de empresa, de economía, de deportes, pero en el factor sentimental, ¿se puede aplicar el mindfulness para superar lo que estamos viendo en el entorno? Parece que hay otra epidemia de rupturas sentimentales. Es que estamos viendo dos epidemias. Claro que se puede, sí, claro que se puede aplicar, porque el duelo no deja de ser una emoción que produce sufrimiento, ¿no? Y en todas ellas se puede aplicar sin problema mindfulness. Es decir, al final todos son pensamientos, todos son emociones, es la capacidad de poder sobrellevar eso de la mejor manera posible. Entonces sí, se puede aplicar perfectamente. Pues ahora pondremos a las personas que se van a apuntar al curso aquí los links de conexión, y recuerdo que es importante que vamos todos a una en este camino y desde la plataforma Vivo Vos Yo, pues que sepáis, amigos y amigas, que hay una super promoción. El curso vale 215 euritos. Ya veis que hoy día esto no es nada, pero es que hay una oferta a 147 euros y ya tenéis el curso de Mindfulness. También tenéis la posibilidad de hacer otro curso que es Desarrollando la Aceptación y la Resiliencia, y ya sabéis que por los años que llevo, que son 30 largos en el mundo de la comunicación, lo recomiendo, de verdad, lo recomiendo, que cuando más te conoces, más puedes abrir muchos campos en todos los aspectos, y hoy hemos tenido el placer y el honor de conversar, permítame la proximidad, con este maravilloso maño, médico, psiquiatra, como es el doctor Javier García Campayo. Muchísimas gracias por su tiempo, su dedicación, y todo lo que sea ayudar a los demás, que bienvenido sea. Muchas gracias, Ferran, por la entrevista, y muchas gracias a todas las personas que nos han estado escuchando, y también espero que haya podido serles de ayuda, de utilidad, y les invito a que cuando quieran, pues volvemos a vernos y hablamos de mindfulness, de aceptación y de cualquier otro tema que deseen. Mira que déjame ser un poco crítico, Ojalá hubiese tenido profesores como usted cuando la época de estudiante, me hubiese hecho gustar más lo que he tenido que descubrir cuando dejé de estudiar. Fíjate qué paradoja, ¿no? Ya. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, repito. Un abrazo cordial y, Un como abrazo siempre, y nos pues vemos. ya hablo en nombre del doctor Javier García Campayo. Está a vuestra total disposición. Sin duda. Y amigos y amigas, ahora ya tenéis aquí los links para inscribirse en el curso tan interesante, que de verdad os lo digo, vale la pena invertir en vosotros.